Bueno, yo os quería hablar de algo que pasa muchísimo en el sector y es que la gente tiene proyectos súper chulos, con mucha identidad, con un concepto muy definido y piensan que tienen un producto muy, muy bueno y a veces es así, pero no pueden conectar el producto con el cliente que quieren llegar, con el cliente que quieren vender. Esto es muy importante a la hora de entender cómo saber si tu concepto está bien validado o no para conocer bien cuál es tu oferta y a qué público te tienes que dirigir. Un ejercicio que yo hago mucho, que os explicaba el otro día, es intentar definir tu concepto en menos de un minuto y si es así, pues entonces tendrás tu oferta validada y tu concepto muy claro. Normalmente no lo es y por eso vienen todos estos problemas. Normalmente nos pensamos que el problema está en las redes sociales, en si tendría que subir más o menos reels, hacer publicaciones, carrusels, cómo dirigir todas esas publicaciones, a quién llegar, el Google Maps, la web. Todo esto no tiene nada que ver con tu concepto y hacia dónde va dirigido, pero normalmente siempre lo enfocamos hacia el mismo punto y no es así. Las primeras preguntas que te tienes que hacer y tienes que saber contestarlas de manera rápida son: ¿qué haces? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué alguien te elegiría a ti? ¿Quién es tu cliente? Defínelo. ¿Y por qué tu oferta y tú sois diferentes? ¿Las sabes todas o has tenido que pensar mucho? Probablemente no las sepas y es normal. Déjame decirte que a mí también me pasaba lo mismo y hasta que no definí cada una de estas preguntas, no pude definir al 100% cuál era mi concepto y hacia dónde iba dirigido. Entonces, como os comentaba, la mayoría de gente piensa en que si cambiando la web, poniendo unos colores más bonitos, cambiando el logo de la marca o comunicándose de otra manera a través de esta web o del perfil de Instagram, va a cambiar cosas y va a empezar a venir gente al restaurante a consumir, pero eso no tiene nada que ver. Todo va de cómo comunicas el producto que quieres vender y para eso tienes que tenerlo muy claro. Para saber a qué cliente te tienes que comunicar, tienes que saber qué tipo de cliente es y cuáles son sus necesidades. Una vez sepas sus necesidades, sabrás cómo dirigirte hacia él y qué tipo de comunicación tienes que seguir. Con el tiempo y cuando consigues entender todo este sistema, una comunicación que trabaja por ti. O sea, los clientes hacen publicaciones, stories y hablan de ti sin que tú prácticamente tengas que hacer nada en redes sociales. El boca a boca es lo más importante y al final es lo más orgánico de todo. Para eso acabas entendiendo muy bien cuál es tu cliente y acabas haciendo un escenario en el que el cliente se siente tan cómodo que cuando viene a tu local, pues le apetece hacer fotos, publicaciones, hablar de ti, mandar fotos y recomendaciones a todos sus amigos familiares y esta es la manera del boca a boca de crecer más rápido. Pero todo esto es muy complicado si realmente no tienes bien clara cuál es tu oferta y hacia dónde va dirigida. Por eso te digo que cuanto más definidas tengas estas preguntas que comentaba hace un momento, más fácil te será llegar a tu cliente ideal y más fácil te será construir un entorno en el que el restaurante cuando lleguen o el bar o el proyecto que tengas, cuando lleguen, se sientan tan a gusto que se sientan muy cómodos de hacer todas esas publicaciones y el boca a boca, porque a veces no hace falta una publicación. A veces es, hostia, he ido a un sitio que me ha flipado porque tenía esto y lo otro, y además la comida, muchas veces nos pensamos que la comida o el producto que servimos es lo más importante y en realidad sí lo es porque es tu producto. Pero alrededor de tu producto tienes una marca que tú estás construyendo y que tiene sus pilares que son muy importantes. Puede ser la música, el ambiente, los olores, el tono de la luz es muy importante, las medidas de las mesas, la distancia, el cambio de música en cada momento del servicio que estés, el cómo te atienden, el formato de la carta, el tamaño de la letra, todo esto eh, es distinto, es como una tienda de moda. No tiene la misma música el Zara, que el Bershka, que el Stradivarius. Cada tienda de ropa tiene un estudio que va dirigido a un público objetivo, hacia el cliente ideal. Tú cuando entras en Bershka, pues hace un olor a adolescente que dirá para atrás, y cuando entras en Massimo Dutti, pues no tiene nada que ver. Pero claro, eso lo hacen para que el cliente que tienen, que es el habitual, pues Massimo Dutti tendrá un cliente habitual, me lo invento, de entre 35 a 50, pues ese tipo de perfil tiene unas capacidades y unas preferencias en olores, por ejemplo, en ambiente, en demás, que no tiene Bershka, que es un perfil, pues supongo que será 16, 18 años, que van embolados, van corriendo, la música está fuerte, el perfume que tienen es mucho más agresivo, pues todo esto es un marketing que tienen detrás, que es un estudio. Es verdad que en los restaurantes no hace falta llegar a tanto, pero sí que es verdad que hay que tenerlo cuando más definido mejor para que todo lo que envuelva a tu producto, que eres tú, que es tu proyecto, tenga el máximo de inputs posibles para llegar a ese cliente. Bien, ahora os quiero hablar de la oferta. O sea, cómo ordenar todas estas
todos estos pasos que tenemos que dar para llegar a comunicar bien, que es lo que os quería transmitir desde el principio. Lo primero de todo es que tienes que tener la oferta definida. Ese es el paso número uno. Cuando tú tienes una oferta definida, clarificas tu identidad y con la identidad clara, cuando tienes la oferta bien marcada, defines tu cliente ideal. O sea, tienes oferta, identidad y con la identidad defines tu cliente ideal. Cuando tienes la identidad y el cliente claro y todo esto conecta de manera que tu producto encaja muy bien en ambas partes, tanto en la identidad como en el cliente, lo bajas a la comunicación. O sea, ahí es cuando realmente conoces a tu cliente, tienes una identidad clara y tienes una oferta, un producto, es cuando todo esto cierras el círculo y lo puedes bajar a cómo comunicar a tu cliente. Pero sin todas estas cosas, y ahora te daba los pasos un poco para que lo entendamos, pero sin todas estas partes tan importantes de tu proyecto, no puedes definir un tipo de comunicación, no puedes clarificar tu mensaje. Y entonces, para eso, tienes que hacerlo con estos pasos, siguiendo cada paso que te he dado, para que tu comunicación sea mucho más clara y, sobre todo, des en el clavo hacia el cliente que quieres que te conozca.